La filosofía de la escritora mexicana radicada en Barcelona, Ale Oseguera, es que hay que dejar de etiquetar el arte. Hay que explorar todas estas intersecciones en donde se puede hacer mucho más. Quitar las etiquetas al arte y a las disciplinas le permite a ella hacer una intersección entre la poesía, la narrativa, el performance y hasta la radio. Muy contentos el día de hoy de recibir en este micrófono a esta escritora, performer, gente de teatro y periodista, gracias a la presentación que tuvimos por la revista Quimera, un gran proyecto que se gesta desde Barcelona. Es un gusto para Hablemos Escritoras explorar estas nuevas voces, encontrar caminos para llegar a sus obras y tener conversaciones como la que tenemos hoy con Ale Oseguera. Yo soy Adriana Pacheco y muchas gracias por todo su apoyo para este proyecto que crece día a día. Las escritoras mexicanas en la diáspora están en tantos lugares. Es increíble cómo llegan a otras sociedades, otras comunidades, otros países y se insertan tan bien en esta conversación literaria que está funcionando y que está tan viva en tantos puntos donde hablamos español. Y por supuesto Barcelona pues era un lugar perfecto para nuestra siguiente entrevistada. Estoy muy contenta de recibir en este micrófono a Ale Oseguera. Ale, bienvenida, que Hablemos Escritoras, qué gusto. Qué placer, Adriana. Estoy muy contenta, estoy hasta nerviosa, no sé dónde poner mis manos ahora mismo, así que encantada de estar aquí, encantada de este puente aéreo virtual que estamos haciendo entre Texas y Barcelona. Creo que bastante necesario. Qué maravilla, ¿verdad? Muy bien lo dices. O sea, un puente desde Texas a Barcelona. O sea, increíble. Ni en nuestros sueños más guajiros, cuando éramos chavas en México, ¿no? Sí, Imaginarnos este viste, sí. tipo de conversaciones. Bueno, pues ya dije, ya revelé esta parte. Eres mexicana. Cuéntanos, Ale, tú naciste en Guadalajara, una ciudad con una gran tradición. Ahí tengo a la queridísima Carmen Villoro. Ahí está Sí. Cecilia Udave, Cecilia Magaña, o sea, tiene una comunidad literaria increíble y por supuesto la Feria del Libro de Guadalajara con Marisol Schultz al frente, ¿no? Cuéntanos de tu Guadalajara. Uy, mi Guadalajara está lejos de ser esa Guadalajara que se idealiza muchos de fuera, tengo que decirlo. Siempre me preguntan en Barcelona y más ahora el año pasado que fue la feria, o sea, la ciudad invitada a la feria del libro, Sí. la gente me preguntaban, oye, ¿cómo es Guadalajara? Seguro increíble, maravilloso. Y yo, bueno, la Guadalajara en la que yo crecí era una ciudad, y hablo en pasado porque yo hace 20 años que me fui de ahí, es decir, estoy hablando de un sitio en el pasado imaginado, quizá ya, ¿no? Ya está desvirtuado por mi memoria. Una ciudad muy conservadora, muy católica, muy prejuiciosa, una ciudad que experimentaba poco, donde los teatros estaban muy abandonados, Wow. tanto por el público como por las autoridades, como por la iniciativa privada. Todo se hacía desde las trincheras a nivel cultural, entonces sufrimos unos años de gobierno conservador represor. Yo estuve en aquella famosa, la gente tapatía se acordará, tuvimos en los albores de la música electrónica, en la decadencia del rock and roll, cuando nos tomó a todos y nos llevó a todos arrastrados a música electrónica. Yo estuve en aquella fiesta en la que nos mandaron a los antidisturbios o granaderos, como se llaman, Ay, no me en el digas. suelo, con una persona apuntándome con una pistola, no sé cuántos años tendría, igual 20, no sé, no, igual menos. Sí, sí, entonces, claro, estoy hablando de una ciudad que tiene, por un lado, una gran producción artística, no solo literaria, o sea, artística en todos los sentidos, en música, danza, arquitectura, teatro, hay grandes nombres en el teatro ahí. em, y por otro lado, es una ciudad que lucha por ser ella misma, porque viene arrastrando una historia de lo que debe ser, ¿no? Y creo que, mira, la actual gobernadora, Verónica Delgadillo, hace poco vino a Guadalajara y decía que para ella Guadalajara es una mujer de 40 años, ¿no?
Mm, Eh, y yo creo que sí, que Guadalajara es una mujer, estoy segura, porque las mujeres tenemos que a veces que pelearnos el doble, el triple por ser lo que queremos y lo que somos. Y creo que hay una Guadalajara que es la que lucha cada día por quitarse capas y capas y capas del deber ser para brillar como lo que ella es. claro. Y Así que entonces, bueno. para ti tu salida de Guadalajara y llegar, encontrarte con Barcelona, con una esfera cultural y literaria tan fascinante, ha de haber sido pues también un suspiro, ¿no? Un respiro de oxígeno. ¿Cómo fue esta mudanza a Barcelona y cómo es ahora tu comunidad? ¿Cómo te estás relacionando? ¿Ya tienes 20 años en Barcelona? Sí, este año cumplo 20, Mira, media nada vida ya. más. Sí, sí, bueno, tú eres muy joven, por supuesto, claro. Bueno, cuéntanos de esa llegada a Barcelona. Eh, bueno, yo vine un poco con el deseo de probar algo que yo creí que era la libertad, ¿sabes? Mm, Justo la antítesis de la Guadalajara en la que yo había crecido. claro. Entonces, tuve la fortuna y la suerte, estuve becada cuando tenía 16 en un programa en Francia para aprender francés y estuve allí y en los 90 Barcelona, bueno, es que desde el 92 Barcelona es la capital, ¿no? Del mundo y del lugar donde hay que estar. Wow. Y yo vine aquí un poco de paseo, también sabiendo que por aquí había pasado Bolaño, García Márquez, ¿no? Que Barcelona era una ciudad donde había que estar, ¿no? Si te gustaba leer, pero si te gustaba cualquier cosa, y si eras joven o si querías ser joven, ¿no? Y yo tenía 16 años, vine aquí, yo pensé, wow, esto es la libertad. Mm, Entonces yo volví a Guadalajara pensando, yo quiero estar en Barcelona algún tiempo, no solo irme un fin de semana, quiero estar. Entonces mi plan, que era estar 2 años, se hicieron 20 y aquí sigo. qué maravilla. Y de verdad qué coincidencia tan maravillosa que ahorita sale por la entrevista con Revista Quimera que acabamos de tener ahorita. La conversación estuvo de lo más interesante, no se la pierdan, en serio, qué buen episodio va a salir de esa entrevista. Pues de ahí salió que nos conociéramos, Ale, y Sí. empezando a aprender y explorar. Totalmente fascinante tu perfil, de lo más avant-garde, de lo más interseccional, estás metiéndote en la intertextualidad de tantos géneros. Me parece una verdadera propuesta de lo que debe de ser también ahora ver desde esta modernidad que está tan llena de tanto, ¿no? De voces, de sonidos, de actuación, de performance. ¿Por qué no mezclarlo con la literatura, no? Cuéntanos cómo es que tú, una periodista, o sea, que vienes también desde el periodismo, de repente te Ujú. das cuenta de que también hay otra manera de escribir con la voz, con el cuerpo, con el audio y además, obviamente, bueno, con tus libros de los que hablaremos ahorita en un momento. Yo empecé, mira, un gran acercamiento que tuve muy joven. Yo empecé a hacer teatro a los 12 años, porque fue, mamá, inscríbeme en una clase extraescolar. ¿A qué quieres entrar? A teatro. Yo quería hacer teatro. Y hacer teatro para mí ha sido una gran, desde una salvación hasta una forma de autoconocimiento, hasta terapéutico, hasta simplemente un oficio que respeto mucho y que yo no soy una profesional en el sentido estricto de la palabra, pero que he metido ahí mis dos piernas. Entonces, bueno, desde esa experiencia muy juvenil, ¿no? Con teatros jóvenes y luego teatro universitario, y luego ya hasta una compañía, luego fundar mi compañía y tal. Yo siempre recordaré cuando empecé a hacer teatro, preguntaban siempre por qué, ¿no? ¿Por qué había elegido eso? Siempre la primera clase era, ¿por qué elegiste esto? Y no supe, no, me tardé mucho tiempo en poder contestar esa pregunta hasta que descubrí que, a diferencia de otras disciplinas, el teatro, tú eres la herramienta, pero también eres la obra de arte. Es decir, tú eres lienzo, pincel y el cuadro que está expuesto en el museo. O sea, eres todo. Y eso me parecía fascinante, me parecía la cuestión de poder encarnar la belleza a la que aspira el arte, ¿no? O el artista o la artista, pero encarnarla tú, yo creo que es algo que solo los actores y te diría los bailarines pueden sentir. Y yo tuve la suerte en la vida de poder participar de este oficio y como dicen acá, flipar en colores y decir, wow, ¿no? Por otro lado, yo siempre escribí
porque mis padres se mudaron a las afueras de la ciudad cuando yo era muy niña, entonces también pasé de tener mis amiguitos de la cuadra a tener como vecinos, pues ciervos, gatos monteses, alacranes, ardillas y tal, entonces me quedé sin amiguitos con los cuales tener aventuras, entonces me las inventaba. Entonces, pues todos esos amigos invisibles que yo tenía terminaban cobrando forma en papel. Yo empecé a escribir cuentos, lo que dirían ahora autoficción. No, yo mis autoficciones las empecé a escribir como con esas ganas de haber tenido un grupo de amigos con los cuales pues, tener muchas aventuras que no las tenía porque no tenía vecinos, vivía en el campo. Entonces llegó un momento en el que pude combinar las dos cosas. Al final el teatro me llevó a leer dramaturgia, a leer pues desde a Shakespeare como Molière y a Darío Fo, que me encantaba leer a Darío Fo, y luego pasarme a Casona y empezar a ver las maneras en que ese texto del papel que a mí me entusiasmaba también tenía otras maneras de expresarse. Y Claro. luego pude expresarlo yo, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo, la gente de Guadalajara sabrá perfectamente quién hablo, de Beto Ruiz, gran Mm. director de teatro, grandísimo, enorme, muy experimental, muy rompedor, tan rompedor que decía, yo no voy a hacer las obras en el escenario, las voy a hacer donde se siente el público, entre las butacas y el público que se siente en el escenario, o lo voy a hacer en una casa. Yo actué con él en plaza, en sedes de ayuntamiento, en el backstage de un teatro, en el sótano de un teatro. O sea, entonces, claro, mi gran reto ahí fue porque es muy fácil habitar un texto de un autor como Oscar Wilde. Es en el sentido de que las palabras están ahí, son magistrales y no tiene uno que cambiar ni una coma. Cuando te toca a ti defender con todo tu ser tu propio texto, ahí yo creo que hay que, o tienes el ego ya que te supera a ti misma, o hay una fase que a mí me pasó mucho de volver a nivel cero, a tener pánico escénico, que se me secara la garganta, que se me olvidara el texto, que no saberlo matizar, que ensayar no me valía porque lo pasaba muy mal. Y un poco mi trabajo fue pues volverme a trabajar el oficio desde el texto propio Claro. y buscar esa totalidad que a lo mejor es muy ambiciosa del decir, bueno, encarno mi propio texto, entonces tengo que trabajar el texto tan bien que sea bellísimo, pero también mi cuerpo tiene que estar en escena eh, comunicándose con la palabra y la voz y el dedo y el atrezzo bueno, y todo eso que uno piensa en el escenario, desde una ambición de encarnar la belleza, que a lo mejor es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero creo que viene desde ahí, ¿no? Desde el buscar esta manifestación artística no en el fuera, sino en el dentro. Qué lindo. Me encanta la pasión y la emoción con la que nos estás contando, porque además puedo ver ahorita conectar con otro de los aspectos que tiene tu carrera. Gracias por compartir esos links. Los invito a que ahorita que están oyendo esta conversación, vayan de manera paralela, entren a YouTube y vean lo que tienen las Hermanas del Deseo. Qué interesante Desorden, propuesta. desorden, Adriana. Desorden, perdón, Sí, las sí, Hermanas del Desorden. el punto aquí es reventarlo todo. Me Desear sí, encanta. pero reventarlo. Con el deseo me proyecté, te fijas. Sí, Me sí, fascina. ya, ya, ya. Es lo que tiene la poesía. Pues me eché un par y está de verdad muy buenos. El de Hechizo, por supuesto, o sea, toda la escenografía, el diseño, el vestuario y la poesía tan poderosa. Cuéntanos de este proyecto, quiénes son ellas que te acompañan y cómo es que surge. Pues mira, surge un poco de la misma necesidad, esta que te digo, de uno, dejar de etiquetar el arte o las disciplinas, dejar de ser solo escritora, solo poeta, solo actriz, ¿no? Entonces nos juntamos cuatro chicas variopintas, o sea, una relación que solo podía producirse en Barcelona y lo decimos mucho, siempre en este grupo es muy barcelonés porque es Matt Pirban, que ella es directora teatral y dramaturga, es especializada en artes escénicas. Matt Pirban es nacida en Rumanía y vivía Ok. aquí en Barcelona, ahora está viviendo en Londres, dedicándose también al teatro. Por otro lado está Belén Berlín, que ella es actriz, poeta, bueno, también todóloga profesional y estábamos también en Barcelona. Ella es nacida en Elche
y Mm, vive aquí en Barcelona. Y luego, por otro lado, que fue nuestra última recluta, fue Laura Tomás, que ella es nacida en Barcelona. Ella es especialista en diseño de sonido, compositora, música. Entonces, claro, ahí se dio y bueno, y todas lo que teníamos en común era un deseo y un respeto por el escenario, por un lado, ¿no? Todas de algún otro modo habíamos pasado por el escenario, Laura, por ejemplo, desde la música, yo desde el teatro, las chicas también desde el teatro o el audiovisual, y lo que teníamos así como muy, 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 muy de común, de visceral, de aquí es de donde somos, es de la poesía. Entonces mm, la poesía nos sirvió como vínculo de hermanas separadas al nacer, pero nacidas de esta misma matriz que era la poesía, ¿no? Todas o sea, somos lectoras ávidas de poesía y escritoras de poesía, también desde una voluntad de que la poesía sea aquello que los vanguardistas hicieron, ¿no? Yo cito siempre al poeta catalán Eduard Escuffet, que le habla de las vanguardias como las vanguardias no podían haber sido sin la poesía. Si tú te fijas, todo el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, todo empezó en la poesía, porque la poesía es ese campo de juego, ese campo de experimentación, ese lugar sin reglas donde todas las reglas caben, pero también todas las rupturas caben. Y ahí, con un espíritu muy dadaísta, empezamos a jugar, ¿no? Y a poner en común lo que todo el mundo sabía del teatro, o de la escena, o de la oralidad, o del saber estar, del sonido, ¿no? De la música y tal, hasta que tomó esto forma muy en el underground de Barcelona. O sea, estamos hablando de una escena muy underground. Nosotros le llamamos el Wonderground porque hay mm. mucho brillo ahí, color, y empezar a patearnos escenarios, a buscar público y a un poco también, porque piensa que lo formamos en 2013, o sea, ya tiene más de 10 años. Yo creo que las cosas han cambiado, pero sí que nos tocó un poco reivindicar la poesía como algo que se podía disfrutar y producir y hacer y crear en colectivo, porque nos tocó una época donde se creía que la poesía era de señores en un sofá bajo una luz tenue, ámbar, con una copa de coñac. Y ellos sufriendo hacia adentro y nosotras queríamos sufrir hacia afuera y llorar hacia afuera y gritar el verso hacia afuera, ¿no? Y no sabíamos por qué era, no, la poesía se lee solo en casa, perdón, solo en casa no lees poesía, vente a verla al teatro, vente al bar a sufrirla ya con nosotras. Y yo creo que también nos tocó una época de reivindicar la poesía como algo no elitista y sublimado, imposible, sino como algo con lo que todos nos podemos identificar, porque al final la poesía aspira a hacernos sentir. Claro. Precioso. Y qué gusto que encuentran esas voces que se juntan, se reúnen, ¿no? Porque a veces una puede tener el proyecto, la propuesta, pero no viene nadie que pueda complementar eso. Maravilloso. Y me encanta que dices que es muy barcelonés precisamente con esa mezcla. Eso se siente mucho en Barcelona, tienes toda la razón. Y bueno, vamos a movernos ahora a tu obra, que te mueves entre la novela y la poesía. Me encanta esta visión que tienes sobre la poesía misma. Y los temas que abordas en tus obras son muy diversos. Yo pensaría que, por ejemplo, el desplazamiento, la migración, la muerte, la identidad, que es mucho también esta historia de la diáspora, ¿no? De los escritores de la diáspora que empiezan a observar desde fuera, desde lejos. Iniciemos con el último libro, ¿te parece? Platícanos sobre Dugongo y qué significa para ti estar en un proyecto como Yegua de Troya, que además lo llevan las maravillosas Claudia Pablaza y Gabriela Wiener, que están también ahí en España, ¿verdad? Cuéntanos sobre esto. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, por un lado es Sudacasa, el proyecto de Claudia Pablaza y Gabriela Wiener, que tal cual como se escucha es una casa de sudacas. No sé si allí en Texas estáis familiarizadas con la palabra sudaca, que es un término despectivo con el que en España se refieren a nosotras las latinoamericanas y los latinoamericanos. Las mexicanas, aunque estamos en América del Norte, geográficamente también entramos en los sudaca. Wow. Es un poco como el término queer que se reapropió y se dotó de un significado reivindicativo
lo que hacen ellas con Sudacasa es justo tomar este término que es un insulto y decirlo, vale, pues sí somos sudacas y hay todo esto detrás, ¿no? Entonces, bueno, Sudacasa se materializa y eso te lo podrán contar ellas mejor en una casa física a las afueras de Madrid, un lugar donde he visto de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida, los he visto en esa casa. Ay, qué hermoso. Y mira, es una casa donde bien podría ser, es una casa que bien podría ser particular, donde Gabriela vive con su familia y todo bien, pero en este espíritu de comunidad que es totalmente admirable, la han abierto como una sede, como un refugio para la creación y la escritura de justo esto, ¿no? Escrituras migrantes hispanoamericanas. Tienen varios proyectos, yo creo que esto os lo puede contar mejor ella o buscarlo en internet porque hay varios proyectos de creación colectiva, de escritura, talleres, retiros y tal. Uno de los proyectos de Sudacasa son unas residencias de escritura. Mm. Eh, entonces yo fui beneficiaria, digamos, de yo fui residente en Sudacasa, viví en Sudacasa un mes con Kike, Cari y la Toki, la perrita que estaba allí. Y bueno, que está allí, Toki es la otra residente. Y la beca que obtuve fue justo para escribir mi proyecto de novela. Yo venía trabajando en Dubongo. Uf, yo soy muy lenta escribiendo, en el sentido que me tomo, no vi, yo no tengo un contrato editorial de ya tengo que entregar mañana, no. Entonces me tomo como los proyectos cuando puedo, yo tengo mi trabajo y tal, ¿no? Y Dubongo es una historia que empezó a escribirse en 2018 en un viaje y durante el viaje que yo hice por el sureste asiático. Estuve unos meses viajando en Malasia, Tailandia y Singapur, Ujú. también en Myanmar, la actual Myanmar, que se llama Birmania, y empecé a escribir esta historia allí. La historia parte de un momento sí biográfico, que es la muerte de mi padre. Yo viví el duelo a distancia, ¿no? De ahí también dialoga la parte del duelo y la familia con la migración. Porque claro, yo viviendo aquí, mi padre muere en México y en un intento de huida hacia adelante, y esto sí es de aquí donde parte la novela, no estoy haciendo spoiler, yo digo, pues yo me tengo que ir a viajar. Yo quería volver al sureste asiático, había encontrado allí una especie de mirada que nadie me había contado que podíamos tener, ¿no? Algo que me gusta referirme a Juan Pablo Meneses, el escritor chileno, en este libro, Una vuelta por el tercer mundo se llama su libro, y él dice que Mm. anda buscando el pensamiento global tercermundista. Ok. Y mucho humor y tal, pero es verdad, es decir, el mundo nos lo contaron los blancos, ¿no? El mundo, la literatura de viajes es esencialmente anglosajona, es europea, es española, ¿no? Con las crónicas que se hicieron de viaje, los primeros grandes navegantes fueron españoles portugueses y los franceses hicieron también mucho por narrarnos el mundo al resto, pero no es lo mismo viajar a un país siendo francés que siendo mexicana, que Claro. siendo mujer, que siendo mexicana, que habiendo visto y vivido y teniendo un bagaje cultural de un cierto tipo que no de otro. Entonces, claro, yo tenía muchas ganas de sentir esa sensación de familiaridad y no de extrañeza, ¿sabes? De encontrar lo que me habían dicho siempre que es exótico, no es exotismo, sino encontrar familiaridad. Claro. Y tenía muchas ganas de explorar eso, así que, bueno, me quedé desempleada y tal, entonces dije, bueno, es momento, estoy en el desempleo, me voy. Y aquí es donde parte un poco la novela. Luego a la protagonista le pasan cosas que a mí no me pasaron y ahí hay muchas cosas que suceden durante esta especie como de road trip por el sureste asiático interrumpido, porque claro, la protagonista está también todo el tiempo mirando hacia México, ¿no? A mi familia, el duelo, mi madre que se quedó viuda, hay el reparto de una herencia, etcétera. Entonces, claro, yo estaba trabajando en este proyecto, que te digo, desde 2018 se me atravesó una tesis en medio, un poemario, etcétera, en un proyecto a largo plazo. Y ah, me invitó Claudia Pablaza a aplicar a la residencia Sudacasa eh, y apostaron por el proyecto. Estuve viviendo ahí un mes, me asignaron tal cual a Gabriela. Fue como, Gabriela va a ser tu tutora. Ah, pues genial. No me podía haber tocado Claudia, me podía haber tocado Jaime Rodríguez, que fue el editor de mi libro, de mi poemario anterior.
pero me tocó con Gabriela y fue una delicia. Creo que le debo muchísimo a Gabriela porque es verdad que yo llegué a esa residencia eh, con 200 páginas de todo, eran mis diarios de viaje, la historia de ficción que hila este viaje, mis anotaciones, mucha parte de crónica de viajes, ya muy periodismo, de entender un país como Malasia, de entender una cultura como la singapurense, la mezcla que hay ahí, ¿no? De cultura india con la autóctona malaya, con la china de la diáspora, y entenderlo desde mi perspectiva mexicana, migrante, diaspórica. Entonces era un batiburrillo aquello. Entonces el trabajo con Gabriela fue delicioso y mucha gente que se la cuento me dice, uy, estas cosas cada vez se ven menos, ¿no? Ese trabajo del editor que está ahí revisándote hasta la más ínfima coma Qué y maravilla. diciéndote este párrafo, preguntándote es que a mí Gabriela preguntaba por frases. Esta frase, de este sujeto verbo predicado, ¿por qué está aquí? Y yo, ay, ¿cómo que por qué está aquí? Teníamos unos debates porque Gabriela tiene un carácter incendiario, yo también, pero era riquísimo porque entonces deshilábamos la novela o el Mm. proyecto de novela que era en aquel momento, ¿no? Yo trabajé el libro muchísimo, bajo su tutela, pero es verdad que sí que en un momento sí que me dijo, ella ya estaba editando como editora del proyecto Yegua de Troya, que es un sello acogido por Penguin Random House, que cada 2 años invitan a una editora o editor, ¿no? A que haga una colección. Gabriela hizo la colección 2025-2026. Y una vez que se leyó mi texto, sí me dijo, mira, yo no sé si encaja, porque lo que yo quiero es reivindicar lo latinoamericano, lo sudaca, ¿no? Las voces que quedan al margen, en la periferia. Tu voz está en el margen y en la periferia, pero tu historia está en el sureste asiático. Y yo, Sí. no, sí, pues te entiendo perfecto. Entonces tuve ahí en algún momento pues no encaja, y si no encaja, no encaja, pero al final encajó, y yo creo que es una alegría porque sí que es verdad que ahora mismo yo reivindico lo latinoamericano no como solo un territorio, sino como una mirada. Y yo creo que esto tiene que ver con justo lo diaspórico que comentabas. Tu manera de ver el mundo está enraizada, y yo creo que es algo que también aprende mi protagonista en todo su periplo, ¿no? De decir, yo me puedo ir al otro lado del mundo, pero tengo una mirada que tiene una raíz muy extensa allá lejos, y da igual que ahora nos podamos mover a otras coordenadas porque hay un avión, dos de distancia. Yo tengo una mirada, ¿cómo la llevo hasta allí? Claro, pero también me parece algo muy interesante cómo descubres que hay una mirada del otro hacia, o sea, uno puede tener la mirada del mundo y reivindicar desde la mirada de lo latinoamericano, pero en esos países en donde estuviste, tú descubriste que ellos también te miraban de otra manera, y recojo esto de una entrevista que te hicieron en donde cuentas una anécdota de que estaban pensando que eras nativa y te estaban tratando de manera distinta a los otros porque pensaban que eras uno de ellos, ¿no? Cuéntanos brevemente sobre esto para poder movernos al siguiente libro, pero me parece muy relevante cómo también nosotros somos observados al ser viajeros y tener la mirada de las otras culturas con sus propios prejuicios y con sus propios estigmas y con sus propias definiciones de qué es la otredad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que ahí es donde también entra una responsabilidad en el ser conscientes de que uno es cuerpo, ¿no? Y uno es una alteridad siempre. Es verdad, y esto es tan simple como decir, yo tengo una amiga que estuvo en Tailandia, rubia, blanquísima, y me decía, claro, a mí no me pasaba lo que a ti, claro, yo nunca me voy a camuflar en Tailandia. Y le decía, claro, tú te camuflarás, pues, no sé, en Alemania. Hmm. Yo me fui a Finlandia y ahí es donde en Finlandia la gente me señalaba y me preguntaba, pero tú de dónde eres, qué haces aquí y tal. A mí en Tailandia me hablaban en tailandés directamente. Y eso, insisto, es un shock en el sentido de, pero si a mí me habían contado que tú eras diferente, claro, pero ¿quién me lo contó? Me lo contó un señor francés. Es decir, claro que a él lo veían diferente, a mí no, yo tengo el mismo color de piel
que ellos. Mis ojitos están medio rasgaditos. ¿Sabes? Yo me camuflaba mucho. Mi experiencia del viaje es completamente distinta al de un señor francés. Claro. Entonces creo que eso es lo interesante a la hora de abrir el canon, ¿no? Abrir el canon o ir a reventarlo directamente. Es decir, hay otras experiencias que son iguales de válidas, ¿no? La experiencia de Meneses tercermundista y el diálogo tercermundista que podemos tener entre México y Bolivia, entre Bolivia y Pakistán, entre Pakistán y Malasia, es igual de válido. Y mi cuerpo dice cosas y mi cuerpo es leído de cierta manera por mis mismos tercermundistas. Es decir, creo que hay una parte de, y esto tiene mucho también que ver con pensamientos decoloniales y postcoloniales, ¿no? De entender la alteridad desde yo he sido leído como un otro, pero ¿quién es el otro para mí? Y por qué formamos la alteridad, ¿no? Y hay una parte que quizás es la punta del iceberg, que es la del cuerpo, pero a partir de ahí empezamos a desgranar y podemos ir a la identidad nacional, a los símbolos patrios, al género, a las creencias, a la fe, etcétera, para empezar a entender la alteridad desde una construcción. Claro. Y a mí lo que me interesaba es saber cómo estoy construida, qué se dice de mí. O sea, yo en el momento que me ponen una etiqueta, que es una construcción, como puede ser mexicana, que es una construcción ficticia, qué se espera de mí, ¿no? Al ser mexicana, al tener un cierto color de piel, al ser mujer, ¿no? Que ya hay unas expectativas formadas, pero es que yo me las formo del otro y de la otra también. Claro. Y hablando precisamente del cuerpo y de ser alguien, pasemos a tu libro Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. ¿Qué título? Además me hizo pensar en que yo siempre he visto las cosas al revés. Yo siempre he pensado que el cuerpo es un mapa de la vida, ¿no? Lo que tienes en el cuerpo pues son las marcas, son las Ajá. heridas a lo largo de la vida. Y acá en el título dices, Mi rostro es un mapa de mi cuerpo. Este es un libro publicado en el 2023. Cuéntanos sobre esta idea y de los temas que abordas en este libro, porque sí, el título es revelador y además te intriga para entrar en él. Y no sabes el problema que les dio a la editorial, porque me decían, ¿cómo maquetamos un título tan largo o sea, ¿cómo vamos a hacer caber esto? Y al final, si lo buscáis, es que el título abarca toda la portada. Ha quedado una portada maravillosa. Estoy muy agradecida con la editorial. Esto no es Berlín, que hicieron un cambio ahí brutal para poder adaptarme. Y me refiero a la portada porque en la portada, sí, luego pensamos que debíamos haber incluido la foto sin el titular. Es una máscara. Toda esta idea y un poco mi reflexión sobre este título, pero sobre lo que hay en este libro, parte de esta idea de cómo es leído el cuerpo y vuelvo un poco a hacer la metáfora, la analogía del iceberg, ¿no? Como el rostro es, siguiendo, ¿no? También lo que dices tú, Adriana, de mi cuerpo es el mapa de mi vida, pues mi rostro es el mapa de mi cuerpo, es decir, cómo vamos leyéndonos por capas. El Levinas, por ejemplo, el filósofo francés, mira, sigo citando señores franceses, eh, él justo hablaba del rostro, ¿no? De decir, bueno, mi rostro, lo voy a parafrasear así como muy bestiamente, pero básicamente el señor decía que el rostro era tu carta de presentación, ¿no? Es decir, es lo primero que se lee de tu Ujú. identidad, de todo el cúmulo de cosas que puede ser, pam, el rostro es como tu carta de presentación. Y él hablaba de, bueno, los filósofos lo sabrán explicar mejor que yo, pero él hablaba un poco de a partir de este conocimiento del otro, de esta percepción de saber que hay un otro, yo soy yo, tú eres otro, ser responsables por el otro, ¿no? Levinas desarrolla toda una cuestión ética sobre el conocimiento del otro. A mí lo que me interesaba era la lectura del cuerpo, que es lo que te decía antes, de hecho hay un poema en el libro que habla un poco, o sea, que el primer verso es, me llamaban mujer porque tenía el cuerpo de las que paren. Es decir, se me ha dado una categoría y se me han asignado unas ciertas funciones y unos roles porque tengo el cuerpo, tengo este cierto cuerpo, tengo un cuerpo que se supone que puede parir, con lo cual yo ya estoy yendo hacia un sitio y estoy ubicada en una cierta cajita.
¿no? Y el poema sigue hablando de este tipo de asignaciones. En algún momento habla de, vale, igual me voy a parafrasear, pero bueno, por ejemplo, os leo un fragmentito, dice, Claro. sí, porque ¿para qué me explico yo si ya lo escribí, verdad? Dice, y aunque mi rostro les generaba desconfianza, mi color, y aquí volvemos al cuerpo, mi color les animaba a acomodar a sus hijos en mis brazos. Yo no sabía qué hacer con esas criaturitas. Ellos me miraban el vientre y los pechos, medían la amplitud de mis caderas, preguntaban, ¿para cuándo el tuyo? Yo, perpleja, soñaba que me convertía en un árbol de metal que dejaba caer a sus bebés contra el asfalto. Uno propio. No, no quiero una flor que no pueda regar. Y luego más adelante dice, luego vinieron a traerme a sus ancianos. Decían que de mí irradiaba un calor que les hacía vivir más años. Me los dejaban al borde de sus camas, yo apretando dedos casi tiesos, amarillos, casi secos. Nunca supe honrar a un muerto ajeno. Aquí hay un poco una mezcla, ¿no? Viene un poco del sentimiento de decir, bueno, yo incluso como migrante, yo estoy aquí y qué se espera de mí, o sea, o qué se da por hecho que yo puedo hacer. Ah, bueno, como soy mujer y soy latinoamericana, yo me tengo que dedicar a ser niñera o a cuidar ancianos. ¿Por qué no puedo ser otra cosa, no? Y esto me pasó yendo a renovar papeles una vez, porque claro, te renuevas, tienes que renovar el visado y tal cual yo llegué, muestro mis papeles, enseño el pasaporte y me dice la funcionaria, me saco unos documentos y veo y le digo, no, oye, pero aquí pone empleada de hogar, yo soy periodista. Me dice, ¿Cómo? ay, perdona, es que como vi que el pasaporte era mexicano, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, cómo se nos Ah, asignan ciertas roles, funciones, con todo el respeto a las personas que cuidan y que son empleadas del hogar, claro, ¿eh? No, no claro, tengo, claro. pero ¿por qué todas tenemos que ir allá? De hecho, la señora Ayuso, que se ha pasado ahora por México haciendo sus cosas, también ha dicho, ah, los migrantes, si no tuviéramos migrantes, ¿quién va a cosechar nuestros campos? ¿Quién nos va a limpiar las casas? Perdona, ¿y qué vas a hacer conmigo que yo escribo libros? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, un poco pasa, o sea, todo esto es empezar desde el rostro, es decir, vuelvo a tu pregunta del rostro porque creo que el rostro es este primer momento de conocimiento del otro, a partir de ahí se abre un espectro amplísimo de expectativas que si empiezas a indagar, empiezas a desgranar, vemos que todos las tenemos y tu carta de presentación es ese rostro, ¿no? Es esa máscara, incluso también por eso, y esto es una performance que trabajé después con esta máscara que está en la portada, no decir, es que ni siquiera ves mi rostro, ves la máscara social que me he puesto y ves todas Claro. las cosas que yo quiero que tú creas de mí. Y Franz Fanon en su libro, maravilloso libro de, ¿cómo era? Soy malísima, perdonadme los intelectuales con los títulos y los nombres. Máscaras blancas, pieles negras, máscaras blancas. Hablaba justo de cómo él habla de las personas negras, cómo tienen puesta una máscara blanca, que al final queremos ser una cosa y somos leídos de otra manera. Entonces, empezar a desgranarnos y el libro lo que propone es a partir de lo más evidente, que es el rostro, es empezar a desgranar el qué soy, ¿no? Y de qué estoy formado. Y Claro. ya para resumirme a mí misma, es un poco también, me gustaba la idea de el rostro como el que condensa lo que luego el cuerpo tiene, ¿no? Y vuelvo a tu referencia del cuerpo como mapa de la vida, es decir, si tú estás compungido, se te nota en la cara, Sí, luego puedes ser muy buen actor y no se te va a notar. Estás contento, la sonrisa, o te duele algo, se te nota en la cara. Luego ya veremos en el cuerpo qué es lo que te duele. Te torciste un pie, te duele el estómago, te cortaste, pero tu cara es lo primero que refleja la sensación y el sentimiento, ¿no? Entonces, por eso me gustaba hacer este viaje interior desde lo más, entre comillas, superficial, que es lo que el rostro puede expresar. claro. Pues felicidades por estas reflexiones. Es parte también de un proceso no nada más de escribir, sino de pensar sobre lo que se escribe, ¿no? Me parece muy, muy relevante. En tu libro de poesía, que además otro título, tienes un talento para los títulos, ¿eh? Y Ay, para los muchas títulos gracias. largos, que eso no ha de ser el talento para los editores, como bien acabas de contar. Pero este título, Un hotel de 5 estrellas sobre un cementerio. O sea, para empezar, viene acá una cuestión ambigua y como compleja, ¿no? Es un hotel de 5 estrellas, que es la imagen que te detona en la cara, ¿no? En la mente.
pues es el símbolo de lujo, ¿no? De comodidad, ¿no? Pero está sobre un cementerio. Está contrastando con la muerte, con la pérdida, con eso que nos quita el cementerio en donde se quedan pues las personas que amamos, ¿no? Cuéntanos, este libro me parece también es un recorrido emocional para ti, ¿no? ¿Sientes tú que es un libro con un simbolismo importante en lo que es tu escritura de poesía? Pues mira, me tomó tanto hacer las paces con ese título porque me gustaba muchísimo. O sea, para mí es el título que resumía todo el libro, pero pensé, la gente se va a creer que esto es Stephen King. Entonces, No, no, no. entonces lo presenté a un par de concursos con otros nombres. O sea, tiene como muchos nombres este libro porque me parecía, es que la gente va a pensar que es Stephen King y yo pensaba, no, ya, cementerio de animales, o sea, terrible. Y al final lo dejé porque me gustaba el contraste, justo el que has dicho, y porque creo que habla de la imposibilidad de habitar un duelo. O sea, es un libro que nace a partir del duelo. O sea, yo soy como Juan Preciado, Adriana. O sea, yo ando Ujú, buscando al padre muerto. Que dicen que ujú. todos los jaliscienses somos hijos de Pedro Páramo. Yo es que no puedo ser la excepción que confirma la regla. Ya Yo lo, sí soy. ya lo había oído, eso me encanta. Entonces Sí, los sí, poblanos hemos de ser hijos de las monjitas o de dónde seremos pues nosotros. igual, igual. Un día seremos, las poblanas sean todas hijas de Adriana Pacheco. No, no, Ay, no, qué qué igual. horror. No, hombre. No, yo quiero Pobres tener fantasía. poblanas. No, hombre, pobres poblanas, pero es cierto, o sea, Preciado está, Rulfo está, Comala está tan tan metido en Guadalajara, ¿no? En los jaliscienses. Platícanos más de este libro. Bueno, justo nace yo es que el duelo por la muerte de mi padre fue muy tremendo, o sea, y lo he hablado esto con personas que llevan duelos a distancia, porque mucha gente a partir de la publicación de este libro se ha acercado. Y retomando en Dubongo, ¿no? Porque Dubongo también parte de este duelo a distancia que, que yo llevé personalmente. Entonces mucha gente se me acerca a decir, ay, mi padre también murió y me cuentan sus anécdotas, ¿no? Yo no alcancé a llegar o cuando llegué ya me alcancé a despedir, o todo el drama de no alcanzarse a despedir, o la última vez que hablé, hubo gente que no pudo ir porque estaban, por ejemplo, haciendo trámites, entonces si me iba a quedar ilegal y ya no iba a poder volver, y aquí tengo hijos, o aquí tengo un trabajo, o sea, los dramas de la migración, Claro, sumados al drama del duelo. claro. Entonces, para mí, am, hay una parte de intentar habitar el duelo, de intentar ver ese dolor a la cara. Y bueno, me voy a poner aquí personal. Yo no quise medicarme en mi depresión. Yo no quería tomar antidepresivos, no quería. La psicóloga me dijo, vale, pero entonces tenemos que hacer mucho refuerzo psicológico, y tienes que confiar que en el momento en que yo te diga que lo necesitas, te lo vas a tomar. Y yo, vale. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, no, yo no digo que yo tengo la verdad, no tenéis que seguir mi ejemplo para nada. Yo cuento mi experiencia, que fue, mi pensamiento era, yo no quiero huir del dolor, yo quiero ver este dolor, entenderlo. ¿Por qué si llevo tantos años lejos de mi padre y fue una figura paterna muy Pedro Páramo, por qué me duele tanto y qué parte de mí se ha quebrado? Entonces me parecía que medicarme iba a ser el efecto velo, ¿no? Entonces yo quería ir como hasta el fondo, como la Pizarnik, está muy pizarniquiano todo. Ujú. Entonces, este poemario viene un poco desde allí, ¿no? Desde intentar hacer un lugar cómodo y hermoso y limpio y pulcro y perfecto, pero a la vez inocuo y anodino y totalmente sin personalidad, de un duelo muy personal y de una situación muy particular que es la de haber vivido un duelo a distancia, que luego es una situación colectiva, evidentemente, porque somos muchísimos migrantes, pero que no es lo normal o común, entre comillas. No es normal que tú no puedas llegar a despedirte de tu padre. No es normal. Entonces, o no es lo que esperamos, no sé, esperamos otra cosa de la muerte del padre.
Entonces, bueno, el título sí resume mucho y esta experiencia y desde dónde está escrito. No por eso, también, a pesar de que suena todo muy visceral, yo soy de las que trabaja mucho el texto, Adriana. O sea, soy una Mm. friki del texto. Es decir, yo escribí todo esto y luego lo mega trabajé, lo pulí, hablé con escritores a los que admiro mucho que habían escrito sobre esto. Manuel Vilas, que había publicado en ese aquel momento ese maravilloso libro que es Ordeza, fue un gran apoyo también porque se leyó un par de textos, me los talleré con él y él estaba también como muy a flor de piel con la muerte de sus padres. Para mí la escritura es un poco un proceso, el fin no es el poema, sino la poesía, ¿sabes? Y la poesía se encuentra en el proceso, se encuentra buscando si le vas a poner una coma o no al final del verso, si esta metáfora funciona o no, si el encadenamiento de imágenes funciona o simplemente estás repitiendo como un bucle. Entonces, hice eso porque en mi proceso, en mi paranoia de ver mi dolor a la cara, pasaba por pulir hasta la perfección, no sin víscera este dolor que yo sentía y que tengo que decir que no entiendo todavía. Qué fuerte, pues lo siento mucho y es cierto, las personas que viven en el país en donde nacieron y ahí se quedaron toda la vida no podrán entender esta ansiedad que nos causa a los que estamos lejos, de que no nos da tiempo de llegar, ¿no? Y a veces obviamente se quedan las conversaciones a medias, se quedan Mm, interrumpidas o se quedaron en un momento, en una circunstancia difícil. Yo no sé ahora con este fenómeno que está pasando en Estados Unidos, no sé si también esté pasando en Europa, de lo que le llaman el estrangement, ¿no? De todos estos hijos que están rompiendo de manera a veces bastante injusta por estas corrientes que se están haciendo en TikTok y en social media de que les crean la familia perfecta. Algunos sí lo harán con toda la razón, por supuesto, no escapando de padres violentos, ¿no? Pero otros a veces utilizando un poquito esta cuestión de los términos y las etiquetas y la renuncia a la familia y después regresan cuando el papá ya se murió a decir, uy, todos estos años no hablé con él, no hablé con ella, y después regresan arrepentidos porque dejaron pasar todos estos años, ¿no? Ese es otro tipo mm. también de distancia que queda, ya esa era de otra manera, ¿no? Pero siempre esa Pues conversación queda abierta, ¿no? no lo sé, fíjate, no sé si esto es una cuestión, o sea, no conocía de este fenómeno que me estás diciendo como Seis como si fuera un millones, fenómeno. 6 millones Ah, de americanos han hecho lo que le llaman el estrangement a sus que es padres o a cortar sus familiares. relación familiar, Exacto, dices. exacto. Es, sí, interrumpirla casi siempre a través de una carta asesorada con Ah, un psicólogo o con estos grupos en Instagram que tienen como que un advisor. Entonces ujú, es algo por ejemplo, nosotros en nuestras familias tan complicadas en México, con tantas ujú, cosas que vivimos, al final como que siempre termina uno, bueno, pues mi papá, acabo de entrevistar a Reina Grande y contaba toda la violencia que sufrió con su mm, padre, ¿no? Y al final estuvo junto a su cama, ¿no? O sea, el padre obviamente ya arrepentido por los hombres migrantes sufren tanto. Y me imagino ujú. que eso es también, la distancia va distorsionando mucho, ¿no? También las relaciones, ¿no? Pues ahora Ah, platiquemos, es maravilloso este cambio de novela a novela, realidad en mono. Que Esa es otra cosa, este es otro mundo, ¿eh? me encanta, porque eso es, los invito de verdad a que conozcan toda tu obra, a que te lean, porque cuando se queda uno con un solo libro, es como si mutilaras a la escritora. Nada más esa parte de esa escritora estás sabiendo, estás conociendo, y ya dices, ay, ya leí a, no sé, el nombre de la escritora, ya no necesito saber más de ella, ya me leí un libro de ella. Y no, ustedes mismos viven un proceso, ¿no? En lo que están cambiándose de un libro a otro y de un género al otro. Cuéntanos brevemente, porque nuestro tiempo se está acabando, de realidad Qué en rápido. mono. Sí, para poder cerrar la entrevista, quisiera que platicáramos también de Todos Somos Sospechosos de Radio 3, pero si nos quieres Ujú. hacer un comentario acerca de la realidad en mono, que creo que ahí te vas a otros temas también interesantes, como es el mercado, el consumo, la figura pública y la falta de privacidad. Muy interesante. Qué fuerte. Pues mira, Realidad del Mono es como una cosa extraña porque además salió en pandemia, o sea, que Mm. murió de éxito, jaja.
O sea, murió totalmente esta novela y le tengo mucho cariño a los personajes, me acompañaron mucho tiempo en mi vida. La historia son dos músicos que se conocen en un reality show. Uno es la estrella del reality show, Orlando, y el otro es Ricardo, que es músico de la orquesta. O sea, él está en la orquesta tocando los covers que los otros van y cantan. Una especie, los que están en México pues sabrán de la Academia, los que están en España, Operación Triunfo y más Ujú. recientemente La Voz. Sí. Tengo un conocimiento de talent shows que va a ser una tesis doctoral de eso, o sea, porque me lo estudié como fenómeno, ¿sabes? Yo vengo del boom de la telerrealidad, o sea, yo estuve ahí cuando nació la telerrealidad en los 90 y luego ya el megaboom a principios de los 2000 con el Big Brother y todo esto. Entonces, claro, y además yo venía a estudiar ciencias de la comunicación, con lo cual me interesaba mucho como fenómeno. Y entonces en realidad el mono lo que cuento es, por un lado, esta ambición del éxito eh, de la figura pública y por un lado la ambición artística. Es decir, es posible combinar ambas, es posible ser una gran estrella o si lo trasladamos a la literatura, ser un autor superventas, pero estar comprometido con el arte y esa belleza de la que hablábamos al principio y un poco en lo que explora la novela a través de estos dos personajes y también Rebeca, es una de las cantantes del grupo que luego ellos forman, es esto, ¿no? Es hasta qué punto la industria puede terminar totalmente fagocitando y regurgitando tu aspiración artística y hasta qué punto tu compromiso con tu música o con tu arte no es compatible con vivir de ello, ¿no? Y creo que es algo que todos los que hacemos alguna especie de disciplina artística en algún momento decimos, bueno, yo no vivo de escribir libros, yo no vivo de hacer teatro, yo no vivo de hacer música, todo el mundo está por ahí intentando sobrevivir y un poco desde el pop, ¿no? Y desde esta cuestión que es el 1% de la sociedad que logrará entrar a una operación triunfo y hacerse famoso allí, pero un poco reflexionar sobre esto. Y por otro lado, también, digamos, subtrama en términos de narrativa sobre cómo los medios de comunicación, particularmente en México de principios de los 2000, trataron la homosexualidad. Mm. Por qué se escondía, por qué se disfrazaba, por qué no podía ser abiertamente homosexual, por qué era evidente, y incluso Juan Gabriel no podía contestar abiertamente sí, sino decir lo que se ve no se pregunta. Y entonces, claro, ahí atraviesa toda la novela crítica a los medios de comunicación sobre esta doble vara de medir, de ensalzar a un artista, pero no podemos decir su orientación sexual. No podemos, tenemos que hacer como que no sabemos que es homosexual, porque no tiene nada malo. Y un poco va de esto. Bernardo Mazzini, que me presentó en Guadalajara cuando la presentamos ahí, decía, esta novela es la tesis doctoral de todo estudiante de ciencias de la comunicación, que todos habríamos querido hacer. Y sí, me parece como, bueno, sin parecer egocentría, pero creo que a los que nos interesa cómo se traslada a esta comunicación masiva, porque la literatura a veces pues termina siendo muy de nicho, ¿no? Pero ese mensaje masivo de lo que somos y lo que debemos ser y qué es lo bello y qué es lo aceptable y qué es lo bueno, son humanos los que hay ahí detrás, ¿no? Los que están en la cámara, los que están escribiendo los guiones, los que están cantando, son humanos. ¿Cómo viven ese ser un mono de feria, ¿no? Y un poco va de esto, realidad del mono. Increíble. Pues felicidades también por ese trabajo. Cerremos con Todos somos sospechosos en radio. Ya pueden oír qué maravilla, cómo articula la voz, el ritmo. Ale tiene un manejo del micrófono magnífico y bueno, pues también viene del radio, ¿no? Sí, sí. Yo siempre fui lo suficientemente fea, gorda y morena para salir en la tele. Qué barbaridad, Ale. Claro, en los 90 un cuerpo como el mío, Televisa, ¿tú crees que yo tenía alguna oportunidad en Televisa? Cero, cero. Y en TV Azteca, cero, o sea, cero, 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 cero. Con lo cual yo no podía aspirar a ser actriz de cine ni de televisión, o sea, no. Presentar las noticias, cero, cero, cero. Entonces, claro, ¿qué medio nos quedaba a las feas? La radio y la prensa escrita. Entonces, esto, genial. No ver, quitarte la visión, te da una de posibilidades, Adriana. O sea, tu cerebro explota con el audio. Yo soy muy fan del audio.
Bueno, yo Y les tengo que decir, acá sí te tengo que cortar, no es cierto, sí, eres muy guapa, así no, que no, no. Me hice quedamos guapa ahí. después. En los 90 era lo peor. O sea, Me no, encanta. no. Tú no me has visto en los 90. Ahora salgo muy guapa en las fotos, pero en los 90 no me quieres ver. Te asustas. Entonces, claro, yo empecé a hacer radio también muy joven, por puro gusto. Y cuando llegué a España, cuando llegué a Barcelona, pensé, este sueño aquí muere. Porque, claro, mi acento es el que es. Sí, yo no digo las zetas y por mucho que conjugue el vosotros, pues se nota que no soy de aquí. Entonces, yo creo que los medios en este país están haciendo este ejercicio y han avanzado mucho en 20 años de lo que es lo que debe salir en la tele, como en México, que ya no necesita uno ser simplemente rubia y blanca para salir en la tele. Estamos evolucionando lento, pero ahí vamos. Claro. Em, entonces, yo tuve y tengo la grandísima suerte de que mi jefa, la directora de Todos Somos Sospechosos, este programa en la Radio Nacional de España, el sistema de radio pública, no viera, o sea, no se fijara en eso. Es decir, ella vio, Ale, tú sabes de poesía, recitas y sabes recitar poesía, porque no todos los poetas, y esto es la realidad, no todos los poetas saben recitar sus poemas. Hay gente que mejor que no los lea, pues no te dan ganas ni de comprar sus libros. Y me dijo, yo quiero una sección de poesía en mi programa, me encanta, recitemos poemas, hablemos de los libros. Es una poeta, Laura González, de corazón. Y me invitó ella a hacer la sección de poesía, justo me entrevistó por el disco de las Hermanas del Desorden y ahí en Antena se escucha, si lo escuchas en el podcast tal cual, dice, Ale, vente a hacer la sección de poesía. Y yo, sí, ya está en Antena, no te puedes echar para atrás. Y entonces desde 2019 estoy ahí, que hacemos una curaduría bien bonita. La poesía al final no deja de ser un género. Desafortunadamente no es lo masivo que debería ser la lectura de poesía, pero Sí, desde una trinchera tan grande e importante como es Radio 3, que es la radio cultural de España, todos los españoles escuchan y han crecido con Radio 3, poderle dar espacio a la poesía, poderle dar espacio a editoriales independientes que están apostando por la poesía, y la poesía, esto que hablamos, ¿no? Esta poesía real que es la del juego, la de ruptura, la de avanzar la literatura, ¿no? De decir, vamos hacia allá porque aquí podemos romperlo todo. Y Laura confía mucho, tenemos un criterio ahí bastante exquisito y, no, y nos gusta mucho. Desafortunadamente no hay muchos medios ni críticos literarios que les guste comunicar la poesía. Entonces nosotras desde nuestra trinchera lo que queremos es que este entusiasmo que tenemos y esta pasión por el verso y la lírica, transmitirlo a través de las ondas más importantes de España. me Así que estoy encanta. muy agradecida con Laura y con Radio 3 por el espacio, por que no se han fijado en que no digo las zetas, sino digo zetas, y que vean más allá de eso. Estoy contentísima. Claro, es cierto, Ale, es cierto, tenemos que abrirle más espacio a la poesía, tenemos que empezar desde los niños que disfruten las rimas para después empiecen a desarrollar un oído que puedan disfrutar también leer poesía, no nada más narrativa. Pues muchas felicidades por esa trayectoria. Ha sido muy interesante esta conversación. Me llevo muchísimas notas y obviamente muchísima curiosidad para leer todos tus libros. Los invito, los invito. Es interesantísimo lo que está pasando con los escritores, las escritoras en la diáspora. Cómo transforman su manera de escribir y de ver el mundo, de recorrer el mundo. Y en el caso de Ale Oseguera, de recorrer actually, o sea, de verdad el mundo, ¿no? Un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista y un abrazo enorme también para todo el equipo de Quimera que gracias a ellos tuve el gusto de conocerte. Qué gusto de verdad. Muchísimas gracias por este puente, Adriana. Hagámoslo físico, en algún momento tendremos que abrazarnos porque lo más importante de la literatura es el abrazo que nos brinda. Qué Gracias bonito, por el espacio, gracias a todas. qué bonito lo dices, es cierto. Un abrazo va para allá. Pues lo tienen ahí, tanto en novela como poesía, el talento de Ale Oseguera. Muchísimas gracias a ella por esta conversación y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy.
Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, libros digitales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. Es producido por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Traductoras: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, 2026.